Hola, bienvenidos a nuestro cierre de temporada de nuestros ciclos audiovisuales. Hoy desde la Biblioteca Ocaviga, en la sala infantil. Esta es una iniciativa de la Alcaldía de Chía a través de la Dirección de Cultura desarrollada por la Red de Bibliotecas Públicas. Bienvenidos. Nuestra cita de hoy es con Charles Darwin y el origen de las especies. Este es un documental de Discovery Channel producido por Martin Kailin. La teoría de Charles Darwin, plasmada en el origen de las especies, tuvo una influencia decisiva en la ciencia y en el pensamiento moderno. Descubramos al hombre detrás del científico y acompáñenos en este viaje a bordo del Beagle, donde Darwin relata su libro sobre la evolución. La G por etcétera. Grandes libros. En el principio, la tierra no tenía forma, y la nada y la oscuridad estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y Dios dijo: que las aguas se llenen de abundantes criaturas que se muevan con vida, y haya pájaros que puedan volar sobre la tierra en el libre firmamento de los cielos. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y la imagen de Dios se creó a sí misma, y Dios creó al hombre y a la mujer. Algunos interpretan el Génesis como si fuera historia. En el siglo XVII, un arzobispo irlandés llamado James Ussher calculó la fecha de la creación estudiando las genealogías que aparecen en la Biblia. Dios hizo el mundo en el año 4004 a.C., según él. Seis mil años después, los naturalistas ingleses del siglo XIX tenían algunas preguntas para Dios. ¿Por qué hizo Dios tantas especies? ¿Por qué tienen que haber miles de especies de pájaros? ¿Y por qué por todos los cielos tienen que existir más de 1 millón de especies de insectos? ¿Y por qué tendría Dios que enterrar los huesos de animales desconocidos dentro de viejas piedras? ¿Y por qué hizo altas montañas que lucen igual que cuando estuvieron en el fondo de los mares? Se tardaría mucho más de 6000 años en trasladar una concha marina hasta lo alto de una montaña. Le tocó a un inglés llamado Charles Darwin, nacido para ser naturalista y observador minucioso, colocar al mundo ante el microscopio de su razón y ver lo que cualquier otro había visto antes, pero con un sentido que nadie antes había intuido. Más allá del Génesis. Origen de las especies, por Charles Darwin. Es bien interesante contemplar una frondosa ribera revestida de muchas plantas de muchas clases, con pájaros cantando entre los matorrales, con múltiples insectos revoloteando en el entorno y gusanos arrastrándose por la tierra húmeda. Y reflexionar que todas esas elaboradas formas de vida, tan distintas unas de otras y tan dependientes unas de otras de forma muy compleja, han sido todas producidas por leyes que actúan sobre nosotros. What Darwin gave us is an explanation, I go further, the explanation, for why we exist. The publication of The Origin of Species by Darwin in 1859 ushered in the greatest intellectual revolution since the proclamation of Christianity 2,000 years earlier.
Darwin visualizaba el proceso de la evolución como si fuese un árbol, el árbol de la vida. Del fuerte tronco de un número muy pequeño de organismos primitivos, al paso del tiempo, brotan las robustas ramas de los peces, los reptiles, las plantas, los insectos y los mamíferos. Todos a su vez se ramifican una y otra vez, hasta que finalmente hay rosas y rábanos, palomas y pavos reales, monos, simios y humanos. La explicación de Darwin se basaba en su teoría de la selección natural. En la mezcla aleatoria de la herencia, cada nuevo individuo nace ligeramente diferente a cualquier otro. De vez en cuando nace un individuo más fuerte, más rápido o mejor dotado para competir en un mundo cambiante. Este individuo prosperará y transmitirá sus dotes a su descendencia. Generación tras generación, se van acumulando pequeños cambios, hasta que el nuevo organismo no tiene nada que ver con lo que fueron sus ancestros. Nuevas especies se han desarrollado. Non-random survival over countless generations leads to a gradual evolutionary change from small beginnings on our planet like bacteria. Over a sufficiently large number of these non-randomly selected generations, you end up with things like us, mammals, birds, highly complicated, beautifully designed creatures. There's not a shred of evidence that will stand the test of time that denies the biblical account of creation. That when God created Adam and then took Eve out of the side of Adam, they were as complete as we are now. That there was no evolution, no change. Las teorías de Darwin desplazaron al hombre de su largamente sostenida posición de centro de la creación, produciendo una conmoción que aún hoy perdura. Casi la mitad de los norteamericanos dicen preferir la versión bíblica de la creación. It's like to me saying that this watch, with all of its intricate parts, somebody somewhere just threw a lot of metal up in the air one day and it came down a watch that tells me exactly what time it is. It's even more ridiculous than that because man is by far a more marvelous creation than this wristwatch. El argumento se basa en que si existe un reloj, es porque ha sido hecho por un relojero. Ciertamente, el mucho más complejo mundo de los seres vivos debe implicar un creador. Lo que Darwin dijo es que el esfuerzo por sobrevivir solos, dados inmensos lapsos de tiempo, puede producir el rico y variado mundo que conocemos hoy en día. Darwin sabía que su libro le iba a crear serios problemas con aquellos que se toman la Biblia al pie de la letra. Por ello, en cientos de páginas con ejemplos de evolución, al hombre le dedica una sola frase en la última página. Veo en el futuro que se abrirán nuevos campos para investigaciones más importantes. Se arrojará mucha luz sobre el origen del hombre y su historia. I think people want to believe they're quite special. That, you know, somebody, God, put them there specially as a quite unique kind of creature and minds about them differently from what he minds about other creatures. And of course that's very much not part of Darwin's view. I mean, we're just another species out of many. It seems to be true that real opposition to Darwin developed when people recognized the full implication that we are closely related to apes. This is hard for us to believe today because we're so obviously related to apes. I mean, they're so immensely similar to us. There's that wonderful saying which comes down to us from the Victorian period of a bishop's wife who, when she heard about the idea of evolution, is supposed to have said, let us pray that it's not true, but if it is, let us hope that it will not become widely known. And I think that this is a reflection of a real discomfort that many people have always had with the notion that we are part of a planetary process of evolutionary change. 43 años después de su muerte, Darwin estaba en todos los titulares de Norteamérica. Fue el llamado Juicio a los monos de Scopes. Dateline, Dayton, Tennessee, July 11th, 1925. In a moment, the story. El joven John Scopes fue encargado de enseñar la teoría de la evolución en su clase de la escuela pública. El eterno candidato presidencial William Jennings Bryan se levantó de su lecho de enfermo para asumir la acusación. El igualmente famoso Clarence Darrow defendía a Scopes. On
On the day of the trial, a full house of avid spectators from all over the nation filed in to hear the debate. The issue was no longer the innocence or guilt of Scopes, but rather the final death struggle between two basic human philosophies, fundamentalism versus modernism. Al final Scopes fue encontrado culpable y multado con $100. El veredicto se basó en un tecnicismo, pero la ley quedó asentada en los libros de Tennessee hasta 1967. The Scopes trial was just as farcical as some of the trials today in which teachers are ordered not to teach the creation model. A teacher should be allowed to teach any and all perspectives of truth. It's been our experience that when we do that openly and fairly, creation wins hands down. That 47% of the American population doesn't believe in evolution is a very frightening statistic. It's frightening from an educator's point of view because it denies the basic unifying principle of biology, which is, to paraphrase it, nothing in biology makes sense except from an evolutionary perspective. Darwinism has more than its fair share of skepticism, and it's rather hard to see why that should be. Part of the problem is that people are simply ignorant of it. I mean, it's an astonishing thing, but it's true about our educational system, that we teach children just about everything except this really certain fact that we now know, which is why we exist. I believe that there is no other explanation for the kind of elegant, apparently designed complexity that we call life, that indeed defines life. Darwin fue muy cuidadoso al sugerir que el creador podía haber iniciado todo el proceso, insuflando vida a los primeros organismos. Pero el hecho simple es que Dios no es en absoluto necesario en el universo darwiniano. La intervención sobrenatural es sustituida por la selección natural. Era tal vez un mundo más lógico. Era ciertamente un mundo más solitario. Era un mundo en transición. La revolución industrial acababa de empezar. En Inglaterra daba la impresión de que todo el mundo aceptaba estas máquinas de cambio. Era una época de grandes ideas y de grandes hombres. Erasmo Darwin era un próspero médico rural, un poeta con obra publicada, un libre pensador y un adalid de la nueva tecnología. Su hijo Robert, otro hombre de influencia y acción, siguió su tradición en la medicina. Y cuando nació el segundo hijo de Robert, el 12 de febrero de 1809, se daba por sentado de que formaría parte de la tercera generación de médicos rurales. Pero Charles Robert Darwin se sentía más feliz en los bosques que en las aulas. Prefería la vida al aire libre, cazando, observando a los pájaros, recogiendo, explorando. Charles was in and out of country houses and barnyards, and he saw how people selected the best cattle and the best pigs and the best horses and bred from them to improve the quality of the stock. Abandonó sus estudios de medicina y se fue a la Universidad de Cambridge, donde estudió para pastor. And that's when it first occurred to him that he could make his name in natural science. He could make better beetle collections than any of the beetle collectors. He came here to the River Cam and scouted along the banks and looked at the trees and pulled beetles out of the bark. He bested the lot of them. Dándose cuenta de que estaba más interesado en coleccionar insectos que en salvar almas, dos de sus profesores le recomendaron que hiciese un viaje alrededor del mundo. El Beagle, un barco de guerra de 90 pies, reacondicionado, zarpaba para levantar el mapa de las costas de América del Sur. Fue un punto crucial en la vida de Darwin. Previsto para 2 años, el retorno del Beagle se demoró 5 años. 5 años recogiendo, observando, explorando y escribiendo. La parada más importante para Darwin fue en las Islas Galápagos. Este relativamente joven y aislado archipiélago, a 600 millas de la costa del Ecuador, era el sueño de un naturalista, un laboratorio de la evolución. En 5 agotadoras semanas, persiguió iguanas marinas, siguió la pista de tortugas que parecían diferir de una isla a otra. Recogió 13 tipos distintos de aves, todas pertenecientes a la familia de las Fringillidae, y 3 especies de arrendajos. Los animales deben de haber llegado a las islas en el pasado, procedentes de Sudamérica,
pero estas criaturas diferían ostensiblemente de sus antepasados de tierra firme. Darwin was amazing. He was 27 years old when he got off the Beagle. His notebooks were bulging with data about all the places he had visited. He had enormous collections. Además de incrementar su colección de escarabajos, recogió 1.500 especies conservadas en alcohol, 4.000 pieles, huesos y especímenes secos, canastos y canastos de fósiles. Regresó con 3.000 páginas de apuntes de entomología, geología, paleontología y zoología. La comunidad científica de Londres se rindió ante él. Incluso su padre quedó finalmente impresionado. Darwin se casó a los 2 años de su regreso, analizando sus opciones como lo hacía con una bandeja de insectos. En un trozo de papel apuntó una lista de argumentos en favor y en contra del matrimonio. En la columna de los pros estaban los hijos, alguien que cuidase la casa y el acompañamiento. En cualquier caso, es mejor que un perro. En el lado de los contras apuntó la pérdida de libertad, las peleas, pérdida de tiempo y menos dinero para comprar libros. El matrimonio venció a pesar de las consecuencias. Nunca visité Francia, ni vi el continente, ni fui a América, ni viajé en globo. Sigue adelante, hijo, te felicito. Hay muchos esclavos felices. Se casó con su prima hermana Emma Wedgwood, porque, así lo escribió, era un ángel con dinero. Se instalaron en una pequeña propiedad a 20 millas al sur de Londres y vivieron en Down House por el resto de sus vidas. Tuvieron 10 hijos, aunque solo 7 sobrevivieron a su infancia. El dolor de Darwin por la muerte de su amada hija Annie a los 10 años le llevó a un amargo final con la poca fe que aún le quedaba en el cristianismo. Cada día, Darwin caminaba por los senderos de su propiedad, intentando encontrar un sentido a todo lo que vio en su viaje en el Beagle. Escribía 3 horas diarias, a pesar de que estuvo enfermo gran parte de su vida. Aparentemente por la tensión que le producía la idea que secretamente estaba desarrollando. He saw more and more things that didn't fit in with the thesis that all species are constant. And when the species are not constant, that means that they're changing, they're evolving. It means that he had to come to the conclusion of evolution. So he pointed to the enormous power of selective breeding of cattle and plants and pigeons that humans have exerted and bred things like Pekingese dogs and pouter pigeons and cabbages that we eat, cauliflowers and so on, all starting from very different ancestors. Nuestros caballos ingleses de carreras no se parecen a ninguna otra raza, pero no deben su diferencia y superioridad a su descendencia de alguna pareja única, sino al continuo cuidado en la selección y entrenamiento de muchos individuos durante muchas generaciones. Lo que Darwin llamaba la selección artificial se puede aún ver en Newmarket, el epicentro mundial del pura sangre de carreras inglés. Hace 300 años, esta raza no existía. Los criadores ingleses cruzaron padrotes árabes más pequeños con yeguas inglesas. Entonces, y ahora, el pura sangre es el caballo más veloz del mundo. Razones económicas y amor al deporte. Esas son las presiones que dirigen la evolución de las especies en el aras. Pero, entonces, ¿cuál es la fuerza impulsora de la selección natural? ¿Qué sucede en el mundo real de los repollos y las gaviotas? Well, he really made 2 quite independent claims. One was the belief that all existing organisms, animals, plants, the lot, are all descended from some one or a few very, very simple organisms by just the natural process of descent, the ordinary process of biological reproduction. That's, if you like, the fact of evolution. And then the second thing he said was a mechanism, a process which would bring it about, which was his idea of natural selection. The survivors were naturally selected in the way that individuals in the barnyard were selected for what the breeder wanted in his stock. And Darwin went on to develop that original idea for 20 years after October 1838, when it occurred to him, and finally it became the centerpiece of his book, The Origin of Species. Nutrida por los rayos del sol y grutas solas,
nace la vida orgánica bajo las olas. Aunque sin padres, por nacimiento espontáneo, surge la primera especie en el globo terráqueo. Esta oda a la evolución fue escrita por el viejo Erasmo Darwin, una década antes de que su nieto Charles naciera. La idea de que las criaturas evolucionan se encuentra ya en la antigua Grecia, pero empezó a ser estudiada sistemáticamente al comienzo del siglo XIX. El naturalista francés de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, publicó un documento afirmando que todas las formas de vida se originan en un único organismo simple. Dice que la variedad de vidas es el resultado de la respuesta de las especies a su entorno. Para explicar cómo sucede esto, Lamarck sugiere que las características adquiridas por el padre o la madre, por ejemplo, si desarrolla músculos, estos pasarán a sus descendientes. El único error de esta teoría es que estaba equivocada. Ahora sabemos que los genes controlan qué rasgos van a pasar de los padres a los hijos, no lo que el padre hizo durante su vida. Darwin pulió los caminos de su jardín, intentando entender el cómo de la evolución. Había 3 elementos en su teoría. Primero, en la mezcla aleatoria de la herencia, cada individuo nace ligeramente distinto de los otros. Most animals, most plants, and indeed even many bacteria have sexual processes whereby genes from 2 different parental lineages come together in a single descendant. So it's the uniting of inventions made in different lineages into a single descendant that seems to be the great thing that sex does for you. El segundo elemento es la crueldad de la naturaleza. Nacen muchos más individuos de los que el mundo puede hospedar. Hay una lucha por la supervivencia. Algunas de esas diferencias heredadas, asociadas con una ocasional mutación aleatoria, pueden dar a un organismo una ventaja a utilizar en la lucha por la supervivencia. Si el plumaje brillante es más atractivo para el sexo opuesto, el pájaro elegante tendrá más pollitos, que querrán a su vez tener un elegante plumaje. La naturaleza selecciona cuidadosamente aquellas formas de vida que se adaptan mejor a su entorno para vivir y reproducirse. Hacia 1842, la teoría de Darwin sobre la selección natural estaba esencialmente terminada. Escribió unas breves líneas y 2 años después lo amplió en un ensayo de 230 páginas que debía ser publicado solamente después de su muerte. Comprendía de qué manera el poderoso establecimiento religioso puede acosar, humillar e incluso encarcelar a aquellos que negaban a Dios. Darwin fue demasiado cauteloso como para publicar, pero demasiado ambicioso y orgulloso para permitir que su idea muriese con él. Durante 15 años recopiló y contrastó datos que apoyasen la selección natural. En su estudio de Down House, escribió artículos científicos y libros, pero guardó en secreto su obra fundamental. After that, he was persuaded by his friend Lyell to sit down now and start working up this book on species that he had been planning so long. Vaya choque el que debió sentir al abrir el correo un día de 1858. Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que coleccionaba especímenes en Malasia, le envió unos apuntes pidiéndole que revisase una idea que había tenido. Darwin read this essay. He was thunderstruck because it was his own theory of natural selection, as he himself said. Darwin escribió rápidamente un resumen de su obra y envió ambos papeles para que los leyesen los científicos y naturalistas de la prestigiosa Sociedad Linneana. Ahora que la idea de Darwin se hizo pública, sus temores de censura y condenación le persiguieron durante 18 meses, mientras intentaba poner a punto para su publicación la más importante obra de su vida. Those 18 months were murder for Darwin. Darwin was still afraid of persecution. After months and months of struggling, Darwin finally finished the last proof. He went all the way up to the farthest verge of civilization on the North Yorkshire moors, and there Darwin was miserable. He didn't have his wife and his kids with him to begin with. He tripped and his ankles swelled up huge so he could hardly walk. He had a fiery rash on his face. He developed boils. He said it was like living in hell. And what was he doing when he was there?
he was writing letters to accompany pre-publication copies of The Origin of Species, to go out to all of the naturalists, the geologists, the old Anglican clergymen whose respect he had cultivated for so many years. And his letters were peppered with phrases like, "You will not approve of your old student. You will abhor what I've written. You will fulminate anathemas. You will long to crucify me alive." La primera edición se agotó el mismo día de su aparición. Darwin se asustó al oír que en la estación ferroviaria de Waterloo se estaban vendiendo clandestinamente copias de su libro. La prensa vio en Darwin la justificación para sacar a la palestra el tema de la evolución del hombre, y su larga barba blanca pronto se convirtió en una imagen familiar en los periódicos. Por parte de los sectores religiosos más conservadores, recibió las descargas esperadas, acusando el libro de ser ateísmo sin sentido. De la comunidad científica le llegaron muchas alabanzas y de vez en cuando el equivalente a un ¿por qué no habría pensado yo en esto? El 30 de junio de 1860, la controversia llegó a su cenit en el debate ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. El obispo Samuel Wilberforce atacó las teorías de Darwin. El biólogo T.H. Huxley defendió la selección natural. Ante 700 personas arracimadas en una repleta biblioteca, el obispo preguntó a Huxley si él descendía de un mono por parte de su abuelo o por parte de su abuela. Huxley le susurró a un compañero: "El Señor le ha puesto en mis manos". Acto seguido se levantó y dijo a la asamblea que prefería tener a un abuelo simio antes que un hombre que hiciese el ridículo en una reunión científica. Argumentos contra el origen de las especies siguen hoy saliendo desde los púlpitos de las iglesias hasta los seminarios de posgrado, como en el que imparte James Moore en Harvard. It's an ape book, isn't it? The people at the time saw monkeys running through the pages, or apes. I mean, I don't think he had any sense that he could write a book like this and not be writing about human beings. I think he was canny in terms of not addressing it directly to his descent of man. But I think this is absolutely about the central sort of the National Enquirer headline that his contemporary readers would be coming at this about is, okay, what does this say about us and God? Is there a correct reading of Darwin? Is there a correct reading of any text? No other 19th century work of biology to which contemporary biologists, scientists working today, would go back in order to see whether they could learn something new. In the history of biology, it's difficult to conceive of a greater book than The Origin of Species. It fundamentally, and I believe permanently, changed our view of nature. Vivimos en un mundo regido por los principios darwinistas. Necesitamos una nueva vacuna antigripal cada año. Los insectos resistentes a los pesticidas devastan las cosechas. El cólera, la malaria y la tuberculosis están volviendo. El virus del SIDA cambia a gran velocidad y los medicamentos pierden su eficacia. Encourage the evolution of resistance to the very antibiotics we want to use is extremely irresponsible, careless and stupid of us. And if, well, let's put it like this, if all doctors learnt some evolution theory when they were in college, it might have saved a great many deaths. Si usted tiene buena vista y sabe a dónde mirar, podrá ver los principios de Darwin en acción. En el laboratorio de la Universidad de Columbia, en la Facultad de Medicina y Cirugía, los cultivos de bacterias infectadas son usados para estudiar el cambio de los organismos. Una vez que las bacterias están bien establecidas y se están reproduciendo, se introducen puntos de antibióticos. El círculo alrededor de cada punto es una zona muerta. Cuanto más grande es el círculo, más bacterias ha destruido, más efectivo es el medicamento. Pero entre los millones de bacterias de una colonia, una mínima fracción es naturalmente resistente al medicamento. Cuando sus rivales mueren, las sobrevivientes toman el poder. Virtually all staphylococci in the world in 1941 were susceptible to penicillin. By 1944, although very little penicillin had been used in a hospital, what had happened is 25% had become resistant. By 47, when one started to use penicillin extensively in hospitals to treat pneumococcal pneumonia, to treat severe infections, what had happened, we were up to 75% resistance. Those organisms now would not be killed by penicillin.
En consecuencia, descubrimientos que fueron saludados hace pocos años como remedios milagrosos no han resultado ser las panaceas que creíamos que eran. Es la razón por la que enfermedades que pensábamos habían desaparecido, como la malaria y la tuberculosis, están regresando, saltando por encima de nuestros esfuerzos para alejarse de ellos. The case of malaria, which is also becoming a very serious disease again, it's partly that the malarial parasite has changed. It's also, of course, that malaria is transmitted by mosquitoes, and the mosquitoes have changed. I mean, we used to be able to kill the mosquitoes with insecticide, and now we can't. So it's both the mosquito and the malaria are changing. We're creating trouble for ourselves. I mean, if you go into my greenhouse, you'll find there are whitefly in there. Now, you cannot kill those whitefly with any insecticide that you can buy from the garden shop down the road, though 20 years ago you would have been able to. Those whitefly have evolved a resistance to insecticide. Lo que vemos en el microscopio y en los titulares es la selección natural en pleno funcionamiento. No, it is a continuous little race going on between predators and their prey, diseases and their hosts and so on. Constantly happening. Al contrario que las bacterias y los virus, que pueden mutar a una velocidad asombrosa, el hombre no puede hacerlo. Los humanos cambian tan lentamente que el 95% de nuestros rasgos datan de la edad de piedra. Eso impacta en nuestras emociones y nuestras reacciones para acentuarlas. We were not evolved in order to sit in motor cars and drive around at 70 or 80 miles an hour. We were not equipped by evolution to spend most of our working lives sedentary, sitting at desks as many of us do and pushing pieces of paper around. You only have to say these things to realize that we're living in a human environment now, largely, an environment of our own making. Un nuevo campo llamado medicina darwiniana intenta comprender cuáles características hemos adquirido durante cientos de miles de años de evolución y están vigentes hoy en día. We may be doing things which sometimes are so different from the way things were when we evolved that we set up some tensions. A classic example that's often used would be we are equipped to respond to emergency situations with what Walter Cannon called the fight or flight response, which, adrenaline pumping round, blood sugar raised, and so on. Hay una respuesta para todo. La adrenalina acelera el tiempo de reacción. El incremento de azúcar en la sangre nos da energía instantáneamente. La sangre es dirigida a los músculos y estamos prestos para combatir a los merodeadores naturales. Y todo lo que estamos enfrentando es un nuevo ticket de aparcamiento. La medicina darwiniana también tiene una respuesta o tal vez una excusa para los que se preocupan por su peso. We've all been educated ad nauseum to quit eating so much fat, quit eating so much salt, quit eating so much sugar, and we all keep doing it. Well, the selective disadvantage of eating too little might be that you might starve when the next famine comes by. Therefore, a few extra pounds that are going to get you through that period will be quite advantageous. So it's not surprising that in the brain, mechanisms have been shaped that ensure that when adequate food is available, we tend to eat a little too much rather than a little too little. Más controvertidos son los intentos de aplicar las leyes de Darwin a la conducta humana. Some of our, perhaps, behavioral responses that are highly aggressive under certain circumstances may be behavioral responses that we share with chimpanzees and gorillas. Algunos científicos sostienen que una interpretación evolucionista puede dar un mayor alcance a la explicación de las ventajas de ciertas conductas que vemos en el mundo de hoy. Este campo es llamado sociobiología. Los machos de muchas especies exhiben agresividad, competitividad, celos y los conocimientos que sirvieron a sus antepasados para sobrevivir. Esto puede explicar la conducta belicosa de los miembros de la especie humana. Si nos gusta alguien que tenga los ojos brillantes, cabello lustroso y blanca dentadura, es porque estamos programados para buscar una pareja saludable, frecuentemente más que nosotros mismos, para asegurar la supervivencia de nuestro linaje. En todo esto, ¿acaso somos diferentes de las otras especies? Nuestro comportamiento dice, soy ágil y sano, sexualmente maduro y mis genes merecen ser transmitidos. ¿Es esto un aplazamiento de la caída del hombre? ¿Estamos todos nosotros dirigidos por imperativos biológicos? Danzando dentro de la pantalla hay tríos de letras. El lenguaje de la vida.
Las T's, las G's, las A's y las C's describen a nuestros genes, los conjuntos de construcciones básicas de nuestra herencia. Los científicos están utilizando esta novísima ciencia para responder a algunas de las más antiguas preguntas, y las resplandecientes cristalerías y las incandescentes pantallas de las computadoras están confirmando mucho de lo que Darwin sospechó a lo largo de toda su vida. The split between humans and chimpanzees, we think from the molecular biology, was around 5 to 7 million years ago, which is very recent on an evolutionary timescale. And humans and chimpanzees are so closely related, for instance, that if you examine the proteins that are the same, from the same gene, you often cannot find any differences in the subunits of those. Rebecca Kahn formaba parte del equipo de la Universidad de Berkeley en California, que encontró huellas de nuestro más antiguo pasado en nuestras células. Estudiaron el código genético de gentes alrededor de todo el mundo. What we're really looking at is a process called lineage coalescence. When you did that, they all coalesced into a single ancestor, a maternal ancestor. Calcularon el linaje humano, retrocediendo unos 200.000 años hasta un teórico ancestro que la prensa rápidamente apodó Eva. I actually don't like to use the word Eve because it has a lot of religious connotations that aren't really biologically accurate. It implies that there was a single ancestor for all people, and this is sometimes seen in the press as a single woman who gave rise to all humans. That's not really true. There could have been anywhere from 2,000 to 10,000. El equipo de investigación de Berkeley sostiene que todo el mundo, todos los individuos y familias, tribus y razas pueden retroceder en su árbol genealógico hasta un pequeño grupo de individuos que vivió en África hace 200.000 años. Si nada le hubiese ocurrido a este reducido grupo, ni hambres, ni diluvios, ni enfermedades, la raza humana podría no existir. There has to have been several billion years of continuous, successful parent-to-offspring transmission to get to us. At any one point, if that had not been successful, our line of ancestry would have died. En el hemisferio norte, los caballos evolucionaron para ocupar una plaza de honor entre los herbívoros del ecosistema. En el aislado continente australiano, la naturaleza tomó otro rumbo. En lugar de caballos, la naturaleza hizo canguros. Si continuamos de nuevo con la evolución, there is a very strong chance element in exactly the way evolution goes. So, for example, I'd be fairly happy in predicting that we would get eyes, seeing organs, because eyes have indeed evolved about 9 times independently in different parts of the animal kingdom, and the same sorts of eyes have evolved several times independently. It might not even finish up with an intelligent, communicating, talking animal. I mean, it's very striking that the dinosaurs ruled the Earth for 100 million years. They ran about on their hind legs, so their hands were free. There's nothing to stop them making tools. And yet they never invented or evolved an intelligent speaking form. intentemos imaginar qué es lo que habrían hecho las especies dominantes en la Tierra para buscarse la vida si los dinosaurios hubiesen evolucionado en lugar de los mamíferos. El paleobiólogo Dale Russell del Museo Natural Canadiense lo hizo, y el resultado fue una alegre criatura verde, que probablemente hubiese estado segura de que también ella era el inevitable resultado de la historia biológica. Carlos Marx, Andrew Carnegie, José Stalin, John Rockefeller, Adolfo Hitler. ¿Qué tienen todos esos hombres en común? Del capitalismo al comunismo, todos encontraron en una interpretación errónea de Darwin la justificación para su conducta en sus vidas. Se basaron en una frase que Darwin jamás utilizó, la supervivencia de los más aptos, y la usaron para racionalizar actitudes y acciones que afectaron el curso de la historia moderna. In the late 19th century there was a whole school of thought, or perhaps several schools of thought, which now are known as social Darwinism, which really used evolution as an underwriting of a fairly crude kind of competitive ethic in society, what we might call a free market ethic, but more than that, the notion of dog eat dog, the weakest to the wall, and the phrase that Darwin's contemporary Herbert Spencer actually used for natural selection, which was survival of the fittest. Pero Spencer pensaba que la evolución tenía una dirección, de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. Well, the master race idea, from which we think of in connection with the 30s and with Germany,
in some senses, was the low point in the whole attempt to apply evolutionary and biological thinking to human affairs. Los nazis pensaban que los judíos eran un salto atrás en la evolución. La raza aria, decían, fue el pináculo de la evolución y el mantenimiento de la pureza de la raza era una obligación evolucionista. Well, it wasn't just Hitler who thought about the idea of applying biological ideas in a rather radical way to human affairs. Eugenics as an idea, the idea that we should somehow apply principles to make us evolve into a superior species. Those ideas had been commonplace in the United States, in North America, and across Europe for 25 years before Hitler came to power. En la época de Darwin, también hubo aquellos, sobre todo entre la nobleza, que pretendieron que la evolución justificaba su estilo de vida. Decían que dar limosnas era más bien ayudar a los menos aptos, permitiéndoles así incrementar su número y retrasando de esta manera la evolución del progreso. El argumento no es desconocido hoy en día. Tal y como Darwin definió la selección natural, no tiene una dirección en particular. Descender con modificaciones no tiene un objetivo. Simplemente es. We have no automatic right to our place on the earth. We have no automatic guarantee of our long-term survival. Most species that have ever lived are now extinct. Evolution is about change, and we suddenly realize how fragile any given or single species life is, including our own. And I think that general moral, that there is something about our place within the living world and our responsibility as a moral and an intelligent species, perhaps to try to conserve, to nourish that living world and not simply to do with it what we will for short-term gain, that may be, in the long run, perhaps the single most significant moral insight that we get from the idea of evolution. Todos estos conocimientos son el resultado directo de los estudios de un solitario coleccionista de escarabajos, apasionado por los hechos. Necesitaremos los mismos conocimientos morales si continuamos usando las herramientas genéticas que la ciencia moderna está desarrollando. And I'm pretty sure that if we survive, if we do not destroy ourselves by pollution and atomic war and so on, we will sooner or later wish to take control of our own evolution. But I hope we do not do it too soon. I mean, I think at the moment we are far too ignorant, both of genetics and of what we really want, to tinker with our own evolution. So I'm not urging eugenic measures upon us. I'm really not. I hope we will not do that. But ultimately, I'm sure we will. What we shall decide we want, of course, is up to our great-great-great-grandchildren, but they will take this on. Charles Darwin vivió en Down House hasta su muerte en 1882. Siguió caminando, pensando, escribiendo notas y libros. Finalmente abordó el escabroso tema de la evolución humana en un libro titulado La descendencia del hombre. Pero ninguno de sus libros posteriores tuvo el impacto del origen de las especies. En un sentido muy real, ese libro nos dio el mundo. Hay grandeza en ver la vida de este modo, con sus múltiples poderes, habiendo sido originalmente insuflados por el Creador en algunas pocas formas o en una sola. Desde un inicio tan simple, innumerables formas, cada vez más bellas y más maravillosas, fueron y aún continúan evolucionando. Si te gustó, no olvides dejar los comentarios, darle like y compartirlo. Les recuerdo que esta primera temporada se encuentra en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada de nuestros ciclos audiovisuales.
Los invitamos a pasar por nuestras redes sociales para estar atentos a nuevos contenidos. Hasta luego.